desencadenante de la esclerosis múltiple. Macroscópicamente o morfológicamente, generalmente muchas de las enfermedades neurodegenerativas ha sido estudiada a partir de autopsias de pacientes, que no son causas de toma de biopsia o mandar biopsias incisionales para estudio, ¿ya? Todo ha sido estudiado en autopsias. Ahora, ¿cómo vemos macroscópicamente a la esclerosis múltiple? Va a estar formando placas que generalmente son de consistencia firme y son bien circunscritas. Acá podemos ver estas placas que se está señalando con la flecha. Estas placas tienen generalmente un color gris blanquecino. Ahora, dentro de lo que es las placas, vamos a tener dos tipos de placas. Las placas activas y las placas que son inactivas y una tercera categoría que nos habla de las placas en sombra. Dentro de las placas activas, acá vamos a ver, las placas activas microscópicamente va a estar caracterizado por una degradación de la mielina asociada a abundantes macrófagos, los macrófagos espumosos, los linfocitos que generalmente van a estar rodeando lo que son los vasos perivasculares. Generalmente estas son lesiones que se centran en los vasos venosos o en los pequeños vasos venosos de la sustancia blanca, aunque en procesos más severos puede extenderse a lo que es la sustancia gris. Pero todavía en este proceso agudo los axones van a estar relativamente conservados. Con el tiempo, estas placas activas pierden la actividad inflamatoria y se va reduciendo lo que es el proceso inflamatorio y aparecen lo que son las placas inactivas. Dentro de las placas inactivas ya no existe este infiltrado inflamatorio de macrófagos. Generalmente la mielina axonal ya es ausente o está escasa. No va a haber muchos núcleos de los oligodendrocitos y además que se va a caracterizar por una gliosis reactiva alrededor de lo que es la placa inactiva, que también va a tener esta reacción de fibrosis alrededor. Como les mencionaba, va a haber una tercera placa, que son las llamadas placas sombra. Estas placas se caracterizan más que todo por ser placas no blanquecinas, características de la esclerosis múltiple, sino son un poco más café grisáceas y que pues lo describen como que si fuera un intento de remielinización de los oligodendrocitos, pero como sabemos, pues la capacidad de regeneración del sistema nervioso central o del cerebro es muy baja. Entonces es por eso que se describe las placas en sombra, pero que pues generalmente es lo único que nos indica va a ser que la remielinización es poco probable, ¿no? En ese lugar de daño mielínico. Clínicamente, la esclerosis múltiple va a depender mucho de la localización de la placa en el sistema nervioso central. Va a causar una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Puede tener manifestaciones como alteraciones visuales, visión borrosa, dolor ocular, puede tener parestesias, si es que afecta el tronco encefálico, puede tener lesiones en la médula espinal. Esto va a producir alteraciones motoras o sensitivas en las extremidades, puede producir espasticidad, pérdida del control vesical. Entonces, mucho depende de la localización de las placas
en la sustancia blanca. En algunos casos se puede realizar lo que es el estudio del líquido cefalorraquídeo en caso de esclerosis múltiple, donde se puede detectar lo que son las concentraciones de IgG, que generalmente en el líquido cefalorraquídeo están levemente elevadas, y esto nos está indicando que existe un proceso inflamatorio dentro de lo que es el parénquima cerebral. Ahora, el tratamiento de esta entidad generalmente va dirigida a la destrucción o inactivación de las células B o de los linfocitos B, debido a que estos están implicados en toda la etiopatogenia de la esclerosis múltiple. Los tratamientos se dirigen a inactivar a esta célula. Ahora, tenemos dos entidades que están relacionadas morfológica y etopatogénica, o bueno, dentro de su etopatogenia y dentro de su morfología, que son las encefalomielitis diseminada aguda y la encefalomielitis hemorrágica necrosante aguda. Estas dos entidades son procesos agudos desmielinizantes monofásicas difusas. Generalmente están asociados a procesos postinfecciosos del sistema nervioso central. Incluso puede estar asociado a un periodo de posvacunación de algún paciente. Los síntomas en estas entidades aparecen de 1 a 2 semanas después del episodio de infección o después del episodio de vacunación. A diferencia de lo que es la esclerosis múltiple, esta entidad se va a caracterizar o se va a manifestar con cefaleas, obnubilación de episodio repentino y agudo. Ahora, la encefalomielitis hemorrágica necrosante aguda. Bueno, primero vamos a tomar la encefalomielitis diseminada aguda, que generalmente es un síndrome fulminante de aparición postinfecciosa o postvacunal, generalmente en niños o adultos jóvenes. Esta enfermedad va a estar caracterizada por pacientes que presentan episodios de infección de vía respiratoria, pueden tener trastornos infecciosos de algún otro lugar que va a activar al sistema inmunitario y que produce lo que es la encefalomielitis diseminada aguda. Ahora, clínicamente esta entidad se va a manifestar como cefalea, somnolencia, coma, incluso va a tener signos focales típicos de esclerosis múltiple, o sea, va a empezar a presentar parestesias. Macroscópicamente estas lesiones se presentan como focos hemorrágicos en lo que es la corteza cerebral. Va a estar caracterizado microscópicamente con procesos inflamatorios y necrosis alrededor de lo que es el parénquima cerebral perivascular. Acá igual podemos ver una tinción de paz que generalmente tiene que pintar de color rojo, rojo vivo en el parénquima cerebral normal, pero pues como hay una necrosis perivascular masiva, se está viendo de este color eosinófilo. La encefalomielitis hemorrágica necrosante igual es una entidad desmielinizante aguda, fulminante, asociada a posinfecciones. Igual está asociado a niños y a personas jóvenes, y pues morfológicamente se va a ver como múltiples lesiones en el parénquima cerebral, incluso en la sustancia gris,
que se va a ver como un puntilleo hemorrágico difuso. Microscópicamente, estas entidades se caracterizan por el infiltrado inflamatorio y la hemorragia perivascular que está alrededor de los vasos cerebrales, comprometiendo así la hemorragia, tiene el proceso inflamatorio y alrededor seguro tiene un tejido con gliosis reactiva. Acá igual en esta otra imagen podemos ver ese infiltrado inflamatorio perivascular con daño en el parénquima cerebral. Tenemos otra entidad que es la mielinólisis pontina central. Esta entidad está asociada a lo que es un trastorno metabólico desmielinizante, específicamente del tronco encefálico. Está caracterizado por pérdida de la mielina en la base y en el techo de la protuberancia, o sea, en el puente. Generalmente son lesiones que son bilaterales y simétricas. Si bien en estos casos no hay un proceso inflamatorio ni destrucción neuronal, pero sí va a haber una destrucción neuronal, pero sin un proceso inflamatorio. Esta está caracterizada, aparece generalmente 2 a 6 días después de una corrección rápida de hiponatremia. Está relacionada con otras alteraciones hidroelectrolíticas o desequilibrios osmolares. Generalmente va a estar asociado a trastornos o a un aumento rápido de la osmolaridad que va a dañar a los oligodendrocitos y que así se va a producir lo que es la pérdida de mielina sin un proceso inflamatorio, sino es más que todo un intercambio osmótico de las sustancias intra y extracelulares. Generalmente su mecanismo fundamental está con el aumento brusco de osmolaridad. Generalmente estos casos se dan en pacientes que están en terapia intensiva. Estos pacientes presentan varios desequilibrios hidroelectrolíticos, acidosis metabólica, que generalmente cuando no se corrige con concentraciones equivalentes para el paciente puede producir daño cerebral. Macroscópicamente vamos a ver lo que es un parénquima cerebral matoso y pues en la microscopía acá en estas imágenes podemos ver que si bien hay este daño o este edema, esta destrucción de las células gliales, no hay un proceso inflamatorio que sea la causa, ¿no?, de estos daños. Ahora entramos a lo que es las enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades está dentro de los trastornos progresivos del sistema nervioso central con pérdida selectiva de poblaciones neuronales específicas. Generalmente, clínicamente estos se van a manifestar como va a haber un deterioro de poblaciones selectivas, pueden tener afecciones ya sea en movimientos, en demencia o en movimientos discoordinados, como es la ataxia. Acá tenemos 3 ejemplos importantes de las enfermedades neurodegenerativas.
La primera es la enfermedad de Alzheimer. La localización más frecuente o el daño va a ser en la corteza cerebral y su clínica va a estar manifestada con demencia. La otra entidad es la enfermedad de Parkinson, localizado en la sustancia negra y que va a producir trastornos motores o del movimiento. Y después tenemos la ELA, que afecta a las motoneuronas y produce parálisis progresiva. Generalmente el proceso histopatológico frecuente en la mayoría de estas enfermedades neurodegenerativas va a ser la acumulación de agregados proteicos. Es por eso que en algunas ocasiones a estas enfermedades se las llama como proteinopatías. Estos agregados proteicos pueden estar causados por alteraciones, por mutaciones, pueden estar causados por desequilibrios en la síntesis o en la eliminación de las proteínas. Puede estar causado por la falta de degradación de estas proteínas o la resistencia a la degradación. ¿Cuál va a ser el mecanismo patogénico de lo que es las enfermedades degenerativas? Mencionamos que va a haber una acumulación de agregados anómalos dentro y fuera de las neuronas. Va a producirse estos tres procesos son la clave para que haya el daño en las neuronas. La primera es la acumulación proteica. Si existen mutaciones genéticas, estas van a alterar la conformación estructural y morfológica de las proteínas y es por eso que va a haber una disminución de lo que es la degradación de estas. Entonces, como no hay una degradación, estas proteínas mal formadas, así entre comillas, se van a acumular dentro de lo que es la neurona. Puede haber también defectos en la alteración del procesamiento o degradación proteica, también un desequilibrio entre la síntesis y la eliminación. ¿Qué consecuencias celulares va a tener toda esta acumulación proteica en la neurona? Como estas son resistentes a la degradación, van a empezar a acumularse dentro o fuera de lo que es el citoplasma o el núcleo de la neurona. Entonces, esto altera la función celular, va a provocar un estrés oxidativo, una disfunción de la una disfunción mitocondrial y después una muerte neuronal. Ahora, ¿qué pasa con la toxicidad de estos agregados? Generalmente, cuando son agregados grandes o son inclusiones grandes, no causan tanto daño neuronal, a diferencia de los agregados pequeños. Los agregados pequeños denominados los oligómeros pequeños son los que realmente son neurotóxicos para la célula. Entonces, una vez que la célula presenta la acumulación de estos agregados pequeños, se va a producir lo que es el resultado final, la pérdida funcional de la neurona. Dentro de lo que es la histopatología o la descripción microscópica de las enfermedades neurodegenerativas, estas se caracterizan
por la observación de estos agregados proteicos. Microscópicamente se van a ver estas inclusiones intra o extracelulares. Por ejemplo, los cuerpos de Lewis se va a ver en la enfermedad de Parkinson, los ovillos neurofibrilares se ve en la enfermedad de Alzheimer, los cuerpos de Pick en la enfermedad de Pick, las inclusiones TDP43 en la esclerosis lateral amiotrófica o en la ELA. Entonces, cada una de estas inclusiones intracelulares son oligodímeros pequeños que son el desencadenante del daño celular. Empezamos describiendo la primera, que es las enfermedades priónicas. Cuando hablamos de enfermedades priónicas, mencionamos que esto es va a ser un grupo de enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas. Va a estar causada por la acumulación y diseminación intracelular de una proteína priónica, que es las describen como PRP, que son proteínas anormalmente plegadas. Las enfermedades priónicas pueden ser esporádicas, pueden ser familiares, hereditarias o transmisibles. Dentro de la patogenia, empezamos a mencionar un poquito las enfermedades priónicas en humanos, son estas tres entidades. Existe también enfermedades priónicas en animales, pero pues no los vamos a estudiar nosotros. Dentro de las características clínicas se manifiestan como demencias rápidamente progresivas, van de meses a años, asociados a pérdidas funcionales corticales, mioclonías, alteraciones cerebelosas y del movimiento. Lo curioso de esta entidad va a ser su patogenia. Dentro de lo que es la patogenia de las enfermedades priónicas, su característica principal es el tipo de diseminación que produce esta enfermedad. Empezamos que estas proteínas van a estar mal plegadas o se va a producir un mal plegamiento de estas proteínas que va a producir lo que es un cambio conformacional o un cambio estructural de esta. Entonces, la forma anómala de esta proteína es resistente a lo que son la degradación por proteasas. Esta resistencia a la degradación va a producir lo que es la acumulación dentro del tejido nervioso y va a producir los cambios histopatológicos que se observan en los cerebros o en las autopsias. Este cambio conformacional de la proteína PRP generalmente está descrito como que si fuera un evento esporádico desconocido, pero pues que al final va a tener o va a inducir a lo que es un mal plegamiento de esta proteína. Ahora, dentro de los cambios morfológicos, vamos a tener estas características. Acá podemos ver un parénquima cerebral con estas vacuolas. Si ustedes ven acá estos espacios blancos en el parénquima cerebral, esas son las vacuolas que produce lo que es la enfermedad de priones. Este es como que lo describen como un cambio espongiforme
Acá arriba en esta imagen podemos ver con mayor claridad. Acá está una neurona, citoplasma eosinófilo, nucleolo y núcleo de cromatina clara, pero el citoplasma está ocupado por una vacuola. Entonces, estas vacuolas, la acumulación de estas vacuolas en el parénquima cerebral es lo que le da el aspecto o el cambio espongiforme. Ahora, dentro de lo que es del parénquima o la corteza cerebelosa, también podemos ver lo que son los cuerpos de Kuru, que son estos cuerpos o estas inclusiones eosinófilas que generalmente se marcan cuando se hace la tinción de paz en el tejido. Y acá igual podemos ver lo que es el cambio espongiforme de las neuronas del parénquima cerebral. La otra enfermedad que es importante tocar es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente que causa demencia en adultos mayores. Generalmente es un trastorno progresivo. Va a afectar a las funciones cognitivas superiores, memoria, lenguaje, razonamiento, personalidad, incluso movimiento del paciente. Dentro de los datos epidemiológicos, pues tenemos que esta entidad aparece generalmente después de los 50 años. Va a estar caracterizado por, o sea, tiene una incidencia que va subiendo, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad de Parkinson. La mayoría de los casos ha sido reportado en pacientes de 85 a 89 años. Esta entidad, como es una enfermedad degenerativa, ha sido catalogado como un problema médico, social y económico. Generalmente, solo 5 a 10% de estas enfermedades son asociadas a herencias autosómicas dominantes. Dentro de la patogenia, vamos a mencionar que va a tener la acumulación de dos proteínas que tienen un plegamiento anormal o una conformación estructural anormal. La primera es la beta amiloide, que es una proteína de acumulación extracelular, y la tau, que es una proteína de acumulación intracelular. Generalmente la acumulación de estas va a ser producto de una producción excesiva y una depuración deficiente. La acumulación de estas dos proteínas en las neuronas produce lo que es un daño sináptico y neuronal progresivo. Ahora, dentro de la enfermedad de Parkinson hay dos rasgos histopatológicos que vamos a ver nosotros en la microscopía. Las primeras van a ser las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, que son característicos de la enfermedad de Parkinson. Dentro de lo que son las placas y los ovillos, generalmente estos dos van a interactuar en todo este proceso de acumulación de las proteínas anómalas y posteriormente va a ser como que potencian el daño en la neurona. Ahora, vamos a empezar a describir cada una de estas.
Doctora, no se puede observar su pantalla que está compartiendo.